No puedo quitar ese tornillo, señores. Hay una serie de tornillos especiales, que son estos doraditos de aquí, ¿vale? Esos tornillos lo que hacen es elevar la placa base y separar lo que son las conexiones de la placa, que es muy similar a esta de aquí, ¿vale? Si os fijáis, la parte de abajo de la placa tiene una serie de pinchitos, ¿vale? Todos estos pinchitos se corresponden con, bien sean chips, bien sean condensadores. Esto es un condensador, ¿vale? Estos son los chips. Estos son pines, ¿vale? Estos elementos son las patillas por las cuales los componentes electrónicos se conectan a la placa base. ¿Qué ocurre? Que si yo sitúo toda la placa encima de una superficie metálica, lo que estoy haciendo es hacer una conexión entre todos estos pines, entre todas estas patitas, con lo cual eso va a ser un lío tremendo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? A través de estos agujeros, ¿vale?, que tiene la placa, no están puestos al azar, sino que son los que permiten situar la placa en un momento determinado dentro, en una posición determinada dentro de la carcasa, y ahí es donde se pondrían esos elevadores que aíslan lo que es todas estas conexiones de esa superficie metálica sobre la que se enganche, ¿vale? Empiezo por periféricos. Bueno, empiezo por la fuente de alimentación, ¿vale? Fuente de alimentación. Vamos a quitar 4 tornillos, ¿vale? Guardarme los tornillos. Fijaros que todos los tornillos son iguales, todos tienen la misma rosca. Y el último es este de aquí. Cambiar una fuente de alimentación es tan sencillo como esto, ¿de acuerdo? Quitar 4 tornillos y ya está. ¿Qué ocurre? Que la fuente de alimentación de la que salen todos estos cables tiene una serie de conectores que me sirven para dar alimentación. Por ejemplo, estos conectores alimentan este tipo de discos duros, ¿vale? Fijaros que tienen una hendidura en una de las partes para posicionarla en un lugar determinado, ¿de acuerdo? Si yo quisiera meterle un disco duro más a este ordenador, tan sencillo como a ver, ¿dónde está esto? Así, ¿vale? Lo metería dentro de una bahía, bien puede ser alguna de estas de aquí, que están libres, todas estas bahías están libres, ¿vale? Y le pondré unos tornillitos. Normalmente lo que se hace es posicionar el disco en la bahía, se le ponen los tornillos y luego se hace llegar uno de estos conectores de electricidad. Esto es lo que sería un disco un poco antiguo, sería un disco IDE, ¿vale? Y luego tenemos otros discos un poco más modernos, como puede ser este de aquí. Voy a quitarle. Me imagino que es así. Otro tornillito. Este otro disco. A ver, ¿vale? Es algo más moderno. Y la conexión de alimentación es un pelín diferente, ¿vale? Es un poquito más plana, ¿sí? Pero al fin y al cabo no deja de ser un disco, ¿vale? Ahí tenéis los dos tipos de discos separados, ¿vale? Esto sería un disco IDE, esto sería una serie de conexiones SATA, ¿de acuerdo? Bien, estos serían los discos duros. ¿Qué más cosas tenemos? ¿A dónde más se conecta la fuente de alimentación? Aparte de los lectoras y periféricos ópticos, ¿vale?, o magnéticos, como puede ser la disquetera, ¿vale? La disquetera lleva esta conexión. Esto ya no lo vais a encontrar prácticamente en ningún sitio porque ya no hay disqueteras, pero que sepáis que existen. ¿Qué me queda por conectar? Fijaros que la fuente de alimentación me da un montón de alternativas. En este caso yo podría conectar con esta fuente de alimentación 4 componentes similares a esta conexión, 2 discos SATA
Esto es para alimentación adicional de algún componente, por ejemplo, podría conectarlo a una tarjeta gráfica que necesita más alimentación. Y el resto normalmente van a la placa base. Suele tener uno o dos componentes, ¿vale? Normalmente suele tener uno bastante ancho, que si os fijáis en detalle, los cuadraditos, hay algunos que son cuadrados y otros que son con las esquinas redondeadas, ¿vale? Porque la conexión es de ese estilo. Quiero decir, es que solo cabe de una forma, no hay más. Hay una posición y si no entra a la primera, es que no entra. Es que no va ahí, ¿bien? Y luego hay veces que lleva algo adicional, como puede ser este, ¿sí? Que de hecho el que lo ha montado mal, porque el que tenía que poner es este, que es de 2, ¿vale? Si os fijáis, este tiene 3, este tiene 2. Y si os fijáis ahí, aquí, ¿vale? Si os fijáis aquí, es una posición de 4 pines, o sea, de 4 elementos, no de 6. Con lo cual, eso, pues en el examen sería un error, ¿vale? Fuente de alimentación, señores, ¿vale? ¿Que quiero meterle más potencia al ordenador? Me voy a la tienda, compro una fuente de alimentación que tenga más potencia y ya está, ¿vale? Bueno, pues esto es una fuente de alimentación que en su momento esta costó, creo que fueron 60 euros. La fuente de alimentación esta es de 750, creo. No, de 500 vatios, ¿vale? Bueno. ¿Qué más tenemos? Ya he quitado los discos duros, ¿vale? Me he dejado aquí. Voy a quitar la disquetera. Disqueteras y lectoras. Las disqueteras y las lectoras se sacan por delante. ¿Qué os podéis encontrar vosotros en la actualidad? Podéis encontraros una disquetera no, pero sí, por ejemplo, una lectora multitarjeta. Tarjetas SD y demás. Se sacan por delante, quitando los tornillos, obviamente, ¿vale? Otro tornillito para aquí, ¿vale? Una disquetera. ¿Sí? Pues una disquetera normal y corriente. Hay quien utiliza ahora las disqueteras para hacer música, pero bueno. Lectoras, lo mismo. Fijaros que todo componente periférico normalmente va a tener dos cosas: alimentación eléctrica, ¿de acuerdo? Energía, y una forma de conectar datos, de recibir la información. Eso es este componente de aquí, esta faja, ¿de acuerdo? Esto es una faja IDE, o esta otra roja, que es una faja de un conector SATA, ¿vale? En cualquier caso, fácil de desconectar. No hay que forzar las cosas, ¿vale? Puedo sacar uno, ¿de acuerdo? Tengo datos y energía. Esto son pines y esto es un jumper, por cierto. Esto es un jumper, ¿vale? Un elemento que, si os fijáis por dentro, tiene una parte metálica que lo que hace es permitir la unión entre dos pines, ¿vale? ¿Qué significan estos pines? Bueno, aparte de que una lectora normalmente suele traer su propia explicación de qué es cada uno de los elementos. Fijaros que aquí tenéis energía, 5 voltios, ¿vale? O 32 voltios. Tenéis aquí el interfaz IDE, ¿lo veis? Y aquí tenemos que los pines significan CS Cable Select, SL Slave o MA Master. ¿Esto qué significa? Cuando yo me meto dentro de la BIOS o dentro del ordenador, puedo definir la prioridad de acceso a los diferentes dispositivos. Pues bien, la forma de configurarlo es utilizando estos pines. Normalmente, ¿quién tiene esos pines? Normalmente lo suelen tener los discos duros. Fijaros que este lo tiene aquí metido, ¿vale? Este lo tiene aquí, el pin lo tiene aquí, o este los tiene aquí, y este lo tiene aquí, ¿de acuerdo? Ahí serían las posiciones en las cuales yo puedo definir la prioridad, el orden en el que va a cargarse la información de cada uno de esos elementos, ¿de acuerdo? Bien, voy a sacar la otra lectora, que lo mismo, me he dejado el tornillo aquí. Son bestias, ¿eh? Estos ordenadores se utilizaron
los 2 últimos años para que los alumnos hicieran prácticas, y hay algunos alumnos que no me escucharon, porque dije que había 2 tipos de tornillos. ¿Y por qué? Porque todos estos cacharritos que tengo aquí llevan los mismos tipos de tornillos, tornillos de rosca fina. No sé si aquí tengo alguno, déjame verlo. No, aquí no hay ninguno y ahí tampoco. Vale, no sé si tengo aquí alguno de esos 2. Sí, miren. Aquí hay una diferencia bastante clara entre estos dos, las 2 roscas. ¿Se ven? Sí. ¿Ven? La rosca fina es la que va a encajar perfectamente en... Fijaros que con un dedo, bueno, lo que pasa es que estas rojas ya están más que pasadas, entonces ya no me funciona. Pero la idea es que con un dedo simplemente se puede apretar un tornillo, ¿de acuerdo? Si no entra la primera, es que ese tornillo no va ahí, ¿vale? Bueno, ya hemos quitado todos los discos duros, todos los dispositivos periféricos de lectoras ópticas y de disqueteras, ¿vale? Voy a quitar ahora, si os fijáis, los cables de los discos duros, ¿vale? Un cable de disco duro que lo mismo. Si os fijáis aquí, hay un cuadradito que tapa un agujero para indicar la posición en la que hay que poner y pinchar el cable, ¿de acuerdo? Repito, si no entra la primera, no lo forcéis, ¿vale? Cuando estamos desmontando un ordenador no hay que forzar ningún tipo de componente. Igual con los cables SATA, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más cosas tenemos? Ya estamos accediendo a la placa base. En la carcasa, además, normalmente en la placa base suele haber una serie de pines conectores, ¿vale? Para encender y hacer funcionar los botones y luces que tiene la carcasa, ¿vale? Todos estos cablecitos que van conectados a la placa base, ¿sí?, son los que van a indicar, pues, yo qué sé, darle energía al micrófono, el botón de reset tiene que andar por aquí, ¿de acuerdo? Pues si tenemos USBs también, ¿vale? Por ejemplo, el botón de reset, el botón de encendido. Aquí tenéis power, tenéis reset, ¿de acuerdo? Tenéis, bueno, una serie de conectores más anchos, ¿vale? ¿Cómo sé para qué sirven esos elementos? Me lo va a decir la placa base, ¿de acuerdo? Me va a decir exactamente en algún sitio, aquí está, ¿vale? Me va a decir en algún sitio qué elementos o qué significa cada uno de los pines y qué tengo que conectar, ¿de acuerdo? Bien. Y ¿Vamos a poder tener eso para la práctica? No, no. es que esto es de una placa que no, Ah, vale. que no es ninguna de estas, si queréis. Una pregunta, ¿en la práctica los ordenadores están bien montados o están ya...? Sigo, señores. Sigo. Placa base. ¿Qué cosas desmontar de la placa base? Bueno, aparte de que tengo conexiones con los ventiladores, ¿vale? Fijaros que aquí pone CPU fan y power fan. Fan, F-A-N, es ventilador, ¿vale? En este caso, pues esta placa indica dónde hay que conectar lo que es estos 2 elementos, que lo mismo, es que solo tiene una posición, ¿de acuerdo? Si lo intento, uno tiene 3 agujeritos y otro tiene 4, pues el de 4 en el de 4 y el de 3 en el de 3, es que no hay más, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo dejo ahí. ¿Qué quiero quitar ahora? Las memorias. Las memorias es de lo más fácil de poner y quitar. Tiene unas pestañitas en los laterales. Hacemos así, clic. Con 2 dedos sale sola, ¿de acuerdo? Ahora de meterla, si os fijáis en las memorias, y me da igual que sean estas o estas otras, ¿vale? Si os fijáis, tiene una serie de ranuras que en función de la tecnología las va a tener en un sitio o en otro,
¿vale? Y no caben en cualquier posición, ¿de acuerdo? Fijaros que si yo intento colocar la tarjeta, ¿se ve bien el amarillo? Sí. ¿Sí? Fijaros que el agujerito no coincide con eso de ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso me indica que la pastilla hay que ponerla así, ¿veis? Entonces, meter la tarjeta es tan sencillo como empujar aquí un poquito, clic, clic, ya estaría puesta la memoria. Si no hace clic, no está bien puesta y estaría suelta. Fijaros que ahí está bien agarrada. Para sacarla, lo mismo de antes, con 2 deditos se puede sacar. Si yo intento meter una tarjeta con una tecnología diferente, no me va a dejar, ¿vale? Porque no va a coincidir básicamente. ¿Veis? No entra. No entra porque baila, ¿vale? Bien. Voy a sacar la otra, igual. Una y otra, ¿sí? Una tarjeta, en este caso. ¿De qué es esta tarjeta? Pues las Kingston normalmente llevan aquí una identificación, o al menos las antiguas. 533 suele ser la velocidad. Esto es un número de serie y el 512 es la capacidad, ¿vale? Estos son 512 megas. ¿De acuerdo? Esta tarjeta tiene 512 megas, como tenía 2, tiene 1 giga de RAM, ¿vale? Esto es la memoria RAM, esto es la memoria principal. Lo que yo os he explicado en clase dentro de la jerarquía, lo que va pinchado aquí, ¿vale? Sería la memoria principal. Si os fijáis, hay 2 códigos de colores, unos amarillos y otros negros, y ahí está separado en 2 partes. ¿Por qué? Normalmente, dentro de una placa base, si yo puedo poner más de una pastilla, estas pastillas están separadas físicamente, de tal forma que el procesador, o el chipset, mejor dicho, sea capaz de acceder de forma simultánea a esos dos slots, o esas 2 posiciones, ranuras, ¿vale? Normalmente por eso cuando tenemos un clónico y le ponemos nosotros las memorias, no las ponemos dentro del mismo banco de memorias, las solemos poner separadas, de tal forma que sea capaz de acceder a ambas de forma en paralelo, ¿de acuerdo? Por eso en muchas ocasiones cuando si vais a comprar un ordenador y os dicen 8 gigas, y hay veces que os especifican si es 2 por 4 gigas o 1 por 8 gigas, ¿vale? Es mejor 2 por 4 gigas. ¿Por qué? Porque es cierto que pierdo capacidad de expansión, pero gano en velocidad. Si están bien puestas esas memorias, yo podría acceder a esos 4 GB por un lado y 4 GB por otro a la vez. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas que voy a quitar de aquí. Las tarjetas, ¿vale? En este caso, desconecto de la placa base y quito este tornillo. Este tornillo, ¿vale? A ver. Tan sencillo, nada. Fijaros que los tornillos no están súper apretados. No quiero que me traigáis destornilladores eléctricos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Con 2 deditos los tornillos se tienen que soltar. ¿Vale? Esto, por ejemplo, pues es tan sencillo como una expansión de USB. Seguramente sea, si el color es blanco, sea un USB 1.0. ¿Vale? Bien, tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica va en un puerto especial separado de las ranuras de expansión tradicionales, ¿vale? Vamos a quitar el tornillo, ¿sí? Que se quita exactamente igual. Tornillo, fijaros que no hago fuerza. El tornillo se cae, ahora lo quito. Y fijaros, con 2 dedos, y soy diestro, con lo cual, fijaros cómo ha salido la tarjeta. Que yo quiero poner otra tarjeta gráfica, ningún problema. Cojo la otra tarjeta gráfica y podría ponerla. Fijaros que las tarjetas gráficas suelen tener una pestañita especial en la parte final que lo que hace es asegurar que está bien pinchada esa tarjeta. ¿De acuerdo? ¿Cómo ponerla? Normalmente, ahí va. Así, ¿vale? A ver, que es que no está entrando. No ha entrado por este lado. Posiblemente por el tornillo. ¿Vale? A ver, no siempre voy a poder conectarlas. Esta, por ejemplo, si os fijáis, no creo que me deje. Marcos, no es con la izquierda el enganche.
No. No, porque debe entrar, ¿de acuerdo? Todos estos elementos deberían caber aquí. Si no entra, ¿vale? Y está bien apretado hacia allá, quiere decir que esta tarjeta gráfica no la puedo poner aquí. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque los puertos son diferentes. ¿De acuerdo? Esto es un puerto PCI y esto seguramente sea una AGP. ¿De acuerdo? Fijaros que son diferentes. ¿Lo veis? ¿Veis cómo son diferentes? Son tecnologías diferentes. ¿Sí? No podéis poner cualquier cosa en cualquier sitio. Fijaros que incluso esta tarjeta gráfica tiene su propio ventilador y tiene su propia alimentación. ¿Qué conectaría? Pues uno de estos conectores de la fuente de alimentación. Si lo pudiera pinchar, la pondría ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso me quiere decir que la tarjeta gráfica necesita más energía para funcionar. ¿Vale? Bien. La placa base. La placa base está unida a la parte inferior por 1, 2, 3, 4 aquí abajo, 4, 5 y 6 tornillos. ¿Vale? Cambiar una placa base es quitar esos 6 tornillos y que decir tiene que no tiene que sobrar ningún tornillo. ¿Vale? Quito ese de allí. Esto va a ser complicado. Vale. Aquí tenemos la placa base, ¿de acuerdo? Quitamos los tornillitos, ¿sí? Fijaros cómo dentro de la carcasa vuelven a aparecer estos elevadores, que es donde se asientan y donde se aprietan esos tornillos, ¿vale? No quiero que me quitéis ventilador y disipador del microprocesador, que es esto de aquí, ¿vale? Esto no me lo quitéis cuando tengáis que desmontarlo. Tenemos aquí el disipador de 2 chips, puente norte, puente sur, o al revés, no sé cuál de los dos es cuál, ¿vale? Ha caído por ahí un tornillo. No pasa nada, no pasa nada. Da igual. Bueno, pues tenéis lo que he explicado en clase. Puerto North Bridge, South Bridge, microprocesador, oscilador, bahías de expansión, ranuras de memoria, puerto AGP para tarjeta gráfica, puerto para conectar discos duros IDE, 1 y 2, SATA, puedo conectar 4 discos SATA, esto sería el chip de la BIOS, la pila del reloj, ¿vale? La que alimenta, digamos, la información de la BIOS y el oscilador. Estos cacharritos son condensadores, ¿vale? En este caso, esta placa tiene los condensadores bien. Se puede ver que una placa no está funcionando bien cuando estos cacharros están abultados, o incluso, este por ejemplo está un pelín abultado, mínimo, muy poquito, ¿vale? Pero, o directamente le sale el liquidillo, ¿de acuerdo? El líquido que tienen dentro, pues eso es que no está funcionando bien, ¿de acuerdo? Hay otros tipos de conectores. Y, bueno, pues esto sería la placa base. Aquí tenemos las conexiones. Pues tenemos para puertos de teclado y ratón PS2, un puerto paralelo, un puerto serie. Esto es una conexión coaxial, 2 USB por un lado, 2 USB por otro y un puerto de Ethernet. Y conexiones de multimedia, micrófono, audio de salida y audio de entrada. ¿De acuerdo? Modelo de la placa base es una Asus P5PL2. De tal forma que en un momento determinado yo os voy a pedir qué se puede hacer con esto. Es decir, qué tipo de servicio voy a poder soportar con esto. Pues tenéis que echarle imaginación, ¿de acuerdo? Tenéis que ver de qué año es esta placa, ¿sí?
y los componentes en general, y qué servicios podía dar yo soporte el año de fabricación de la placa. Obviamente, si lo queremos utilizar hoy en día, no vamos a encontrar ningún servicio, porque es que esto no es demasiado lento. Tenéis que hacerlo en el contexto de cuando se fabricó esta placa, ¿de acuerdo? ¿Qué servicios vais a poder soportar? Del ámbito que queráis, de la salud, de la administración pública, de la educación, de energía, transporte, logística, lo que sea. Tendréis que decirme qué podéis soportar, qué servicios podéis dar con estos componentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto termina el desmontaje del ordenador, ¿sí? ¿De acuerdo?